Todavía no tenemos la vacuna contra el virus, pero sí contra el aburrimiento. Un podcast en YouTube que se estrena primero en la radio. Conversaciones para descubrir el otro lado de la cuarentena. Esto es Lado B, con Manuel González Cárdenas, DJ Datapunk. ¿Cómo estás, Eli? Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo súper contento de tenerte aquí en esto que se llama El Lado B, un podcast que se estrena en la radio y se estrena en una radio que para ti es muy familiar, que es La Mega, porque eres de familia Mega. Bueno, sí, lo que pasa es que yo soy de la vieja generación de la familia. Imagínate, yo me siento de la vieja generación. Yo soy de la generación del siglo XX. No, pero eso no es problema porque todavía tenemos a Enrique Lazo. Bueno, pero lo que pasa es que siempre van a tener Enrique Lazo, ¿sabes? Eso es lo que no han entendido. Después de lo digital, que no sabemos qué es lo que va a venir en la radio, Enrique todavía va a estar ahí. O sea, que no, está bien. Aprovechando para saludar a Enrique, que sabes una cosa que yo extraño mucho, acercarme a la Mega y después quedarme ahí conversando con Lazo un buen rato y, ¿sabes?, tomarnos un café. Extraño a los amigos, las conversas con los amigos de la Mega, eso seguro. Bueno, esta es una oportunidad para que todos los amigos en Venezuela y fuera de Venezuela te escuchen en este podcast, porque es una oportunidad valiosísima, además en este momento en el que tanta gente, además de saber de ti y de lo que ha sucedido en todo este tiempo, tanta gente requiere de tus palabras porque es cuando más las necesitan en este momento, porque es cuando más requieren del equilibrio que tanto vienes hablando, de conseguir ese equilibrio a través del mindfulness desde hace tiempo, y finalmente en este momento es como que todo el mundo voltea a ver como que, hey, como que sí tienen razón. No está tan loco, ¿no? No es tan loco, no fue tan come flor. Mira, me acuerdo una vez que Losher me decía, pero él me decía Pabilo, un sobrenombre que me puso él y yo fue maestrachi cuando yo empecé con mi carrera de radio en Radio Capital, ¿no? Allá en los 90. Me decía Pabilo, pero tú te pones a inventar eso. A él le interesaban los temas de meditación. Bueno, como era Losher, ¿no? Que era un tipo muy amplio. Y ahora te vas a poner con esta. Y le decía, Losher, pero es que tú verás, eso va a hacer clic con la gente en algún momento. Bueno, y creo que lo ha hecho por milenios. Lo que pasa es que, sí, como que hay un momento cuando uno siente que sí, lo necesita, ¿no? Como que le llegó el momento que necesita una dosis de eso. Creo que es que la gente siempre se ha mantenido muy distraída y no se ha enfocado en eso hasta que lo necesita. Yo creo que sí, tienes razón. ¿Y tú crees que es algo necesario o es algo básico el tema de encontrarse a sí mismo y vivir el presente? Wow, esa es una buena pregunta. Yo te diría que tú puedes pasar la vida sin conocerte y sin estar en el presente, y bueno, puedes pasar, tú sabes, 80 años en ese plan, ¿sí? Ahora, eso es realmente lo que quieres y a dónde te va a llevar eso. Yo te diría que es necesario, a mí me parece que es necesario, porque te da la oportunidad de conectar con tu vida desde una perspectiva que sea más amplia, más profunda, incluso más satisfactoria. Como dices, vivimos en un mundo donde hay muchas distracciones y bueno, imagínate, estamos haciendo esta transmisión en Venezuela en donde más que distracciones hay una crisis de dimensiones nunca vista, pocas veces experimentada por una sociedad. Entonces, yo creo que el mindfulness puede ser un refugio, puede ser una manera de manejar esos retos, puede ser una oportunidad de conectar con la paz interior y también es una forma de resistencia, porque la sanidad mental en esta crisis es una manera de resistencia. Mucho se ha hablado en estos últimos años del tema de la sanidad mental y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que, bueno, si bien son la audiencia principal de la Mega, cuando yo me planteé conversar contigo para este programa en la radio, me lo planteé pensando sobre todo en los jóvenes, ¿no? En quienes hoy en día siguen figuras tan pop como Billie Eilish, que declara que gran parte de su éxito se lo debe al trabajo que ha hecho musicalmente expresando lo que son sus ansiedades. Y es una generación
que vive la ansiedad como algo natural en ella, ¿no? Para ti, Mm. ¿cómo le defines a esa audiencia mega que son jóvenes el tema mindfulness? Claro, sí, suena como, bueno, ¿y esto con qué se come, no? Buena pregunta. Mira, el mindfulness es prestarle atención a las experiencias del presente, o sea, conectarte con lo que está pasando en este momento. En nuestro caso, que estamos haciendo la grabación, yo estoy escuchándote, siento lo que estoy diciendo, es decir, no solamente lo pienso, sino que lo siento, busco que sea honesto, me conecto con lo que estoy transmitiendo, puedo sentir la luz alrededor, me doy cuenta que tengo un poco de sed en este momento, o sea, me doy cuenta de lo que está pasando acá. ¿Para qué me sirve eso? Me ayuda a enfocarme en la conversación y no estar aquí pensando, por ejemplo, en unas costillas que estoy cocinando y que están en el horno, pero yo me programé para que tuviéramos el tiempo necesario para hacerlo. No estar pensando en las sesiones que tengo mañana, algunas de ellas que pueden ser complicadas con clientes o en lo que dejé de hacer, ¿sabes? En esas cosas que nos distraen. Entonces, cuando estamos hablando de mindfulness, es que nos queremos poner y conectar con lo que está pasando ahora. Tú pones el contexto de Venezuela, que es tan retador y genera ansiedad porque hay incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar, es difícil tener una vida en un entorno tan cambiante. Ahora, esa ansiedad puede ser algo que te paraliza, que te desestabiliza, o puede ser algo que lo transformes, como es el caso pues, de Billie Eilish. Ella está haciendo de su ansiedad y de su condición mental, porque ella también habla mucho de la depresión. O sea, es una chica que viene de un pasado, de una vida que es bien compleja. Ella transformó eso en algo más, no se quedó allí. Cuando puedes aplicar el mindfulness, puedes conectarte incluso con la ansiedad que estás sintiendo, la puedes reducir, modular y la puedes transformar en algo que te permita vivir con más calma o por lo menos con más profundidad e intensidad. Entonces yo creo que ahí es donde entra la parte de la sanidad mental. Cuando hay un entorno que es tan complicado, enredado, violento, en oportunidades, bueno, no, diría, siempre termina siendo tan agresivo con el día a día, ya que no puedes controlar eso que está ahí afuera, puedes controlar y manejar lo que está pasando adentro. Y ese instante, hermano, no es lo que te conecta con tu mundo interior y tus recursos. Entonces, yo sí creo que es importante. Bueno, tú lo sabes, o sea, las tasas de ansiedad, incluso de suicidio entre los jóvenes, están en todo el mundo en niveles que no se habían visto antes. Y eso obedece a lo retador que se ha convertido en el mundo en que vivimos. O sea, es muy distinto a lo que era ser joven cuando yo crecí, finales de los 80, comienzo de los 90, era otro mundo. No estoy diciendo que sea mejor o peor, estoy diciendo que es distinto y es más complicado. ¿Tú consideras que, hablando de ese punto de comparación de la juventud en los años 80, la juventud en los años 90 y la juventud de hoy en día, incluso más allá de la juventud, las sociedades y el ser humano, tienen hoy más presente el tema de la depresión y la ansiedad por la velocidad de la información con la que estamos viviendo el día a día, consumiendo información y no nos permite vivir el presente, sino siempre estar anticipándonos a lo que va a suceder en un futuro? Sí, y sabes que en ese sentido hay muchísimos estudios ahora que hablan, por ejemplo, del elemento estresante que hay en el uso de redes sociales y de tecnología. Que, ojo, me parece fabuloso. Nosotros estamos aprovechando la tecnología para tener esta conversación. O sea, es maravillosa. Pero el volumen, la velocidad, la manera como nos distrae, la manera como nos impacta, es a veces demasiado para nuestro cerebro. Yo tengo esta conversación muchas veces con mi hija de 13 años, porque ella me dice que no, a ella esto no le afecta. Yo le digo, por sí, quizás no lo percibes, no te estás dando cuenta en este instante, pero hay con una sobrecarga de información. Y aunque tú hayas nacido como un ser digital, porque yo soy un ser análogo que me transformé digital, pero tú eres un ser digital, aún así tu cerebro y el mío no cambiaron mucho de una generación a otra. Traemos un cerebro que se ha venido desarrollando, evolucionando por decenas de miles de años, pero no es que cambió con la llegada de Internet. Entonces, esa sobrecarga de información sí nos genera mucho estrés o nos puede también conectar con la depresión. Eso por un lado. Pero creo que otras cosas que las podemos enumerar rápidamente. Uno, se diagnostica y se estudia y se habla más. Antes esto era algo de lo cual no se hablaba mucho, había mucho estigma sobre el tema de la salud mental. Lo otro
es que creo que nos hemos ido, pues, de alguna manera aislando y estamos perdiendo mucha conexión, bien sea con la naturaleza o con otras personas, en ese contacto humano y cercano. Y eso también afecta a nuestra salud mental. Sin duda, sí, estamos viviendo en un mundo en donde los indicadores dicen que la salud mental está siendo muy afectada, pero por otro lado, vivimos en un mundo en donde hay cantidad de información y recursos que están ahora disponibles, que nos ayudan a salir de ello o a manejar. Entonces yo creo que tenemos un poco de las dos cosas, ¿no? La decisión de cada quien es cómo buscar ayuda o cómo trabajar sobre ello. En qué momento surgió ese interés en ti hacia el tema de todo el tema de la salud mental y el mindfulness? ¿Cuál fue ese momento disruptivo que tú dijiste, hey, este es mi nuevo interés y esto es lo que más me llama la atención? ¿Y cuándo descubriste tu propósito, más que todo? Sí. Sí, no, esas son esas preguntas que me encantaría decirte martes 25, 6 de la tarde, ¿no? Me aproximaba a un lugar, pero no es así, al final eso va dándose poco a poco. Ahora, pienso en muchas situaciones. Siempre me interesó el tema de la comunicación y cuando yo estudiaba uno tenía que aplicar al Sistema Nacional de Universidades, llenabas una planilla en aquel entonces donde cogías 3 carreras y dependiendo de tus promedios y cupos te asignaban o podías entrar a la universidad. Yo coloqué de primer lugar comunicación social, que siempre me gustó. Mi segunda opción fue psicología. O sea, siempre me interesó la psicología y de hecho ahora estoy haciendo una maestría en psicología, porque estoy haciendo una segunda carrera. De hecho, estoy trabajando en otro campo. Ya yo no me veo en el campo del periodismo y de lo que hice durante años en los medios. Ahora mi trabajo es como psicoterapeuta y en el campo de la psicología. Digamos que ahí entra el tema de la reinvención y empezar otra carrera después de los 50. Pero otra cosa, por ejemplo, en varios momentos tuve que también lidiar con la depresión. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la Mega, hablando de la Mega, estaba en este programa que era, bueno, un fenómeno, cualquier cosa, año 92, tú sabes, el mundo estaba como alrededor de mí dando vueltas muy rápido. Yo en muchos momentos estaba ahí tocando puntos en donde me sentía bastante triste, aislado, no me sentía satisfecho. Y de hecho, a los 2 años y medio de estar haciendo ese programa, yo hice un corte porque dije, ¿sabes qué? Yo tengo que salir a hacer otra cosa. Y yo me fui de la Mega, cosa que mis amigos de la Mega siempre me dijeron, tú estás loco, estás en el tope de tu carrera y tú te vas a ir. Y yo me fui, hice una pausa de un año. Me fui con unos amigos manejando desde Caracas hasta Salvador de Bahía en carro. Nos pasamos 45 días rodando hasta allá, hasta Bahía, bajando por el Amazonas. Y luego me pasé 4 meses morraleando en el sureste asiático, porque yo como que en un momento decía, yo tengo que conectar con algo distinto. O sea, hay otras cosas que yo quiero hacer. Ese podría ser un punto de inflexión. Otro punto también para mí importante fue cuando se terminó mi trabajo aquí en Miami, el que me trajo, tipo la Narcs, al canal de televisión en el que yo trabajaba. Me divorcié, me encontré de nuevo como bastante desconectado, un poco triste. Me monté en un velero y me pasé 4 o 5 meses navegando yo solo en ese barco, desde Miami a Venezuela me fui navegando. Y ahí pasé muchos momentos de soledad y también muchos momentos de tristeza, ¿no? Y eso me hizo entender que habían otros temas que a mí me interesaban y que yo quería trabajar en ellos. Y ahí se dio un lento proceso que me acercó al mindfulness, a esta carrera que hago ahora. Entonces, más que puntos de inflexión, es como verlo como momentos que empiezan a uno a llevarlo de un lugar a otro. Lo que había, creo que de manera constante, y eso se relaciona con tu primera pregunta, que fue bien buena, porque me hizo entrar en un proceso de déjame ver para adentro y qué es lo que está pasando acá. Porque yo hubiera podido mantener la carrera de radio que tenías de cualquier cosa y pensar que siempre iba a estar allí y siempre iba a tener una carrera, algo que parecía muy famoso, muy maravilloso, que no me terminaba de llenar. Y yo decidí, déjame buscar las cosas que me llenan y tratar de conectarme con el público, cumplir con mi propósito, pero tengo que afinarlo más. Fíjate que ahora siento que sí estoy mucho más conectado con mi propósito, por lo menos con el que siento que hoy en día, que es ayudar y servir a otras personas a la vez que sigo conectado conmigo. Tú transformaste la radio, la transformaste, hay un antes y un después de Libri Bravo.
tuviste un acercamiento a la televisión venezolana y también transformaste la televisión venezolana con Sonoclips cuando todavía no existía MTV en Venezuela, ya tú estabas haciendo un espacio que era como el MTV venezolano y, y te has transformado a ti mismo también, ¿no? Porque pasaste de Sonoclips a Destinos Musicales, después vino Conexión Discovery, después pasaste a People and Arts, en la radio tuviste, bueno, cualquier cosa, el autobús de la mañana, llegaste a tener la radio global también, luego Sí. Inspirulina, y ahí vino el cambio como de, bueno, de ser el locutor y el host de televisión a la figura que quiere potenciar ese mensaje de bienestar común para todos, ¿no? Como conseguiste ese propósito con Inspirulina como plataforma para eso. Y luego vino todo el tema del Sí. mindfulness. ¿De dónde viene esa cualidad de romper tu propio esquema? O sea, ¿viene un próximo paso de Lee Bravo o no lo sabes? Porque Ah, no. o sea, lo que yo siento del mindfulness y quería hablar contigo era cómo vives el futuro. Mm, qué bueno, bueno, fíjate, eso está muy bueno. El futuro es algo totalmente incierto y no sabes qué va a pasar. Por ejemplo, el mindfulness, esta práctica, está ligada directamente a la meditación, es una práctica contemplativa, sentarse, conectar contigo, con lo que estás sintiendo y que luego eso, que lo haces en el cojín o en la silla donde meditas 10, 20, 30 minutos, tiempo que sea, una hora, luego tú lo llevas al resto de tu vida, ¿no? Entonces, a mí el mindfulness lo que me dio fue más capacidad de conectarme con lo que estaba sintiendo, un poco más de pausa y más foco, y de aprender a modular mucho de lo que me estaba sucediendo. Y de paso, me ayudó a darme cuenta que yo tenía ciertas características de cómo me gusta vivir la vida. Como Ok. dice mi querido amigo Laureano Delgado, hermano y socio, y que me ha acompañado en toda mi carrera durante muchísimos años en medios, es decir, que tú eres muy osado. Lo que pasa es que tú eres muy osado. Entonces tú se te ocurre algo y te lanza. Y quizás hay algo de eso, sí. Por eso he hecho bastante locuras, he hecho algunas cosas de las cuales puedo decir que no estoy muy orgulloso, pero bueno, he ido y las he intentado. Eh, Porque, sabes, yo creo que si algo uno puede permitirse es la capacidad de cambiar. Y a veces ese cambio viene de ti hacia afuera. A veces el cambio te lo imponen a la fuerza. A veces el cambio es que, ¿sabes? Se acaba un trabajo, se pierde una relación, bueno, se querido, se te da de las manos y desaparece un país frente a tus ojos. Y eso te lleva entonces también a tener que abrazar el cambio. Y a mí me gustan los cambios. Me gusta vivirlos y sé que además son inevitables. Esa es otra de las cosas que tiene el mindfulness, en donde te toca mucho todo la enseñanza del budismo, ¿no? Que empiezas a ver que el cambio es la constante de tu vida y deja de ser un asunto teórico. Porque tú no lo expliques y podemos pasarnos días hablando Hablando. de esto. Hablando, sí, ¿no? Y es, ¿sabes? Y uno se empieza a enamorar de las palabras y tal. Pero todo esto se resume en una experiencia como más interna, es lo que llamaríamos la verdadera experiencia. Uno puede tener un conocimiento intelectual que a través de las palabras te puede despegar de la verdadera experiencia. En cambio, ese conocimiento de la experiencia, empiezas a sentirlo, a vivirlo, a percibirlo en ti, te cambia la perspectiva. Una manera de decirlo es que tú puedes explicar, decir y hablar sobre, por ejemplo, el orgasmo y suena muy bien, pero una cosa es entenderlo, otra cosa es sentirlo. Sí. Imagínate lo mismo con una experiencia de esta naturaleza, ¿entiendes? De repente más bien no tienes ni palabras. Y de hecho yo creo que es así, no es un asunto de explicarlo, es de vivirlo. Entonces eso es lo que me ha ayudado y me ha dado, y eso pues al final me gusta, ¿no? Me parece que es así como una de las aventuras en las que uno se puede lanzar que, wow, dice, ¿sabes? Esta vida vale la pena para hacer esto. ¿Tú Es bueno. sientes Pero que eres eso más? depende de cada quien. O sea, hay gente que estará oyendo y dice, este tipo está loco, ¿qué se fumó? ¿De qué está hablando? ¿No? A lo mejor no resuena contigo y está bien. Por eso te decía, cada quien puede llevarlo a su manera. Pero si hay esa curiosidad y ese deseo, es algo que vale la pena por lo menos probarlo. Para que después diga, bueno, no me gustó, no me interesa, yo quiero seguir en mi vida de, no sé, de distracción, de,
de alienación, de bueno, no me importa nada, dame más ron. Estoy conversando con Que me Eli gusta, Bravo. ¿no? Ojo, que me gusta, ¿no? Ah, claro, Sí, bueno, ahorita, y yo no sé ahorita con con estas cosas que ahora uno no puede decir ciertos términos y por lo que no te entiendo preocupes, no te preocupes, el esto está grabado. el puritanismo de la revolución es una cosa insólita porque los liberales terminan siendo dentro de la revolución los más reaccionarios ante temas que son muy No te humanos, preocupes, pero bueno. no te preocupes, estamos en una conversación entre panas y esto cuando ve para la radio se edita lo que se puede y lo que no se puede y en YouTube no tenemos leyes todavía, así que no hay problema. Sí. Mira, ¿sabes qué? Eso es una de las cosas que a mí me ha impactado y hasta que yo hice radio en Venezuela, que fue hace mucho tiempo, lo estaba sintiendo, pero que ahora de verdad me parece que es tan duro y tan difícil, que es, no voy a entrar en el tema de la censura política, sino en el ámbito de la censura que se empieza a imponer sobre temas que eran muy cotidianos y que cuando hacía radio se los trabajábamos con respeto y se hablaba de ellos, se podía bromear al respecto. Y ahora, cuando esto se asoma, siento de mis compañeros, me digo, uy, párate ahí, eso no se puede decir. Decía, pero qué curioso, ¿no? Estamos hablando de abrir espacios para el ser humano, pero entonces no se pueden tocar temas que son tan importantes y si hay que hacerlos es bajo una normativa tan estricta. Y no lo estoy diciendo por lo político, que eso es todo otro Claro, tema. pero es la Estoy raíz. hablando de lo que significa. Pero es la raíz, o sea, Sí, el comportamiento de quienes estamos frente a un micrófono o frente a una cámara en el país durante estos 20 años se ha modificado a tal punto que incluso personas que trabajan frente al micrófono o frente a la cámara, cuando no están frente a un micrófono o frente a una cámara, sufren ese efecto de perro de Pavlov que, hey, creo que dije una grosería, creo que dije algo que no debía. Y es como que uno se tiene que desprender de eso porque uno tiene que saber que al final el mensaje que uno está enviando es para construir y no destruir. totalmente, de acuerdo, exacto, exacto. Y tú puedes mantener la forma, puedes mantener el buen gusto, puedes mantener la decencia, pero igual te puedes expresar. Y siento que eso, nada, al final de lo que estamos hablando es que el miedo cuando se hace tan profundo, de verdad que corta la espontaneidad y corta las libertades. Pero bueno, nos fuimos por la tangente. Que me imagino que también se vale el lado B, ¿no? Claro, por supuesto, de esto vamos a sacar un montón de buenos insights. Mira, Eli, tú me hablas sobre la radio y me dices, al principio de la conversación me comentabas que extrañas muchísimo estar en la radio y conversar con viejos amigos al finalizar el programa y esas charlas entre guardia y guardia de cabina. ¿Cómo ves la radio hoy en día? ¿Sigues escuchando radio o ya eres un hombre más de podcast? ¿Tienes contacto con... Mira, fíjate que no oigo tanta radio como antes, la verdad. Oigo más podcast. Yo tengo un podcast y oigo muchas veces podcast o voy en el auto. Aquí yo vivo en Miami y voy escuchando o la radio de noticias, que aquí hay una radio pública que tiene muy buena información, o escucho los podcasts que me gustan y normalmente van a temas específicos o es actualidad noticiosa y me encanta escuchar el Daily de New York Times, que es como una revisión en profundidad de noticias. Oigo podcasts que están ligados a estudios, ligados a mindfulness o a psicología. Y de vez en cuando me paseo por radio satelital, que ahorita afortunadamente tengo una oferta que está a punto de acabarse. Yo no sé si la vaya a renovar. Ahora, fíjate que sí hay algunos programas que yo escucho. Y me subo y busco ahí por TuneIn o por alguna otra aplicación. Uno que lo escucho porque me gusta mucho el programa de Román, de los Sims, en éxito. Me gusta mucho el trabajo que él está haciendo y yo lo oigo y digo, ese es el programa que a mí me gustaría estar haciendo si estuviera en Caracas, ¿no? Además fueron compañeros. Sí, vale, sí, no, Román es amiguísimo. Bueno, en la Mega trabajamos juntos, totalmente, sí, muy buen amigo. Y también cuando hay picos noticiosos en Venezuela, busco en la radio algo de información y dadas las condiciones no siempre encuentro lo que está sucediendo, pero por lo menos me da un panorama, ¿no?
Pero sí escucho menos radio, ¿sabes? Yo sí escucho menos radio y creo que tiene que ver con el cambio de hábitos de consumo míos y de la población en general. Por eso para la radio es un reto tan grande el mantener a la audiencia y mantener esa conexión con la comunidad. Y modelos como el que tú estás haciendo son un ejemplo. Voy por radio, pero voy por YouTube, porque al final la radio es como una plataforma de distribución. Y como ahora se ha democratizado eso tanto, en el sentido que hay distintas opciones y al final el oyente puede escoger, eso es un reto para los productores y para las mismas empresas. Ahí, bueno, sé que Unión Radio, en mi casa, y la Mega, Onda, Éxito, Noticias, o sea, todos los circuitos han estado trabajando activamente en poder ofrecerle al oyente una experiencia que sea única, que compita y con fuerza y con ganas frente a los podcasts y todas las otras cosas. Pero sí, sí es retador. Tú fuiste pionero en lo que en algún momento fue ese concepto que trillaron tanto de la radio participativa. No, Ocha. sí. Tú dices radio participativa y hoy en día parece como un chiste. Sí, la gente llamaba por un celular y la poníamos al aire. ¡Oh! Yo le cuento eso a mis hijas y de repente me ven así, pero ¿what? No había Twitter, no había. Exacto. Sí, que sí, O sea, hija. ¿Cuál era la novedad ahí? No entiendo, ¿sabes? Me ven así como marciano. Sí. Pero bueno, pero es que, o sea, piensa en esto. Nosotros estábamos trabajando en 107, la primera FM comercial del país, y no existían muchas emisoras de radio, era todo AM. Y un teléfono celular era como un dispositivo, ¿sabes? Que no Ultramoderno. todo el mundo tenía. ¿Entiendes? Hoy en día, en el mundo que vivimos, hay más teléfonos celulares que personas. O sea, la cantidad de teléfonos inteligentes, porque ya celular también es un término, ¿sabes? De smartphones, es lo Obsoleto, mismo que sí. la población. Entonces, ¿sabes? Yo eso me da risa, la radio participativa, bueno, participativo es el mundo en el que estamos. Yo creo que ahí sí es A lo que iba era que tú fuiste de esas personas que en Venezuela rompió esa cuarta pared, ¿no? En la que el oyente sí, ya ha formado parte de la radio, y no solo por eso, sino porque la gente comenzó a identificarse con un locutor con el que sentía mucha empatía porque decía, habla como yo, es como yo, y además conversa conmigo, ¿no? sí, sí, sí. De esos momentos en la radio que fueron disruptivos, un antes y un después, ¿cuáles recuerdas como tus momentos favoritos en la radio o en la televisión? Wow, no, imagínate. Fíjate, yo recuerdo lo divertido que era conversar con la gente. O sea, las personas llamaban y de repente te escuchabas, ¿sabes? Había esa cosa alguien que te llamaba y te decía, mira, hablaban bajito. Yo quiero participar en el concurso, pero tengo que hablar bajito porque estoy aquí metido bajo el escritorio en mi trabajo, ¿no? Entonces decía, oye, qué chévere, ¿no? Era como, o sea, a mí me daba mucha risa y me encantaba porque era, imagínate tú, alguien que estaba ahí en su trabajo, pero además gozándose ese momento. Había con mucha intimidad y había mucha cantidad, éramos bastante cándidos también, ¿no? O alguien llamaba de pronto y decía, mira, estoy en la Cotamil y se ve bellísima la mañana y participaba y estaba toda la familia en el carro, había una familia que llamaba y estaban todos, o sea, la mamá, iba el papá, iban los chamos, todos en el carro y se pasaban el teléfono y hablaban, entonces era muy agradable y era una experiencia nueva, ¿no? Yo recuerdo eso mucho. Recuerdo también, tú sabes, llamadas en donde, por ejemplo, alguien pues, te contaba algo muy íntimo, te transmitía algo que le había pasado algo difícil y te lo contaba al aire, ¿no? Había esa, no sé, pérdida de trabajo, de relaciones amorosas. Entonces, eso era muy divertido. Había Era una muy divertido. complicidad. No, es que éramos ¿ah? Había una complicidad. Había una complicidad, totalmente, sí, es que era eso. Y esa es una buena palabra, porque como tú decías, no solamente hay gente que habla como yo, no solamente estaba yo, ya estaba Pablo Trocones, Miguel Sobri, Román Losinski, Armando Toledano, bueno, es que la lista es grandísima, Jorge Boitero, toda esta gente que estaba alrededor del programa, pero uno se ponía a conversar con la gente, y había una conversación que era, yo siento, divertida y a la vez buscaba ser más que anecdótica. Incluso en los concursos que hacíamos, siempre había este interés, ok, vamos a hacer un concurso, que la gente se divierta, sea chévere, pero que aprendan algo, o que les quede algo.
que descubran, por ejemplo, una noticia, que sepan sobre un libro, que hablemos de la película o de la música, pero que haya información y sustancia. O sea, no era solamente vamos a poner a reírnos o a burlarnos de alguien, sino que había ese interés. Lo había en todo el equipo. No, era muy divertido. ¿Te Pero de parece, nuevo, también era muy ingenuo. qué opinión le mereces a la llegada de la comedia a la radio? Y el desplazamiento de cierta forma de eso, del contenido que enriquecía a la audiencia. No, a mí me gusta mucho y me gusta la comedia, ¿no? No soy alguien de, por ejemplo, seguir stand-ups y de estar buscando la comedia como lo que más me interesa o sea, me siento a ver algo o a escuchar algo, de repente me pongo a ver Netflix, quiero una película, un documental, una serie, o sea, no soy el que va a buscar la comedia, pero me gusta, ¿no? Y yo creo que el humor y la comedia pueden ser súper potentes como comentario social, como protesta, como reflejo del tiempo que se vive. Creo que eso es fabuloso. Claro, eso requiere de más que la habilidad de echar un chiste o de ser gracioso. O sea, eso tiene un trabajo de fondo que es bien profundo, ¿no? Y los grandes comediantes terminan siendo no solamente personas muy preparadas, cultas, sagaces, inteligentes, sino que tienen, digamos, como que tienen bien amoblada la cabeza, en el sentido que le han metido contexto histórico, o sea, entienden de lo que están hablando y claro, luego lo expresan en clave de humor, a veces de forma provocadora. No sé, yo pienso, por ejemplo, en Chappelle, y es para mí el ejemplo de eso. O sea, tú te sientas a ver algo de Chappelle y es como que de pronto te sientes que te están moviendo el piso y que llega el punto de que ya no te está gustando lo que te está diciendo, porque te está diciendo una verdad en tu cara tan fuerte que tú no estás dispuesto a aceptarla y entonces él empieza a ir a meter Es su la juego. comedia incómoda. Sí, pero incómoda con mucha sustancia, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho Colbert, por ejemplo. Ok, Stephen Colbert. Bueno, en ese sentido te darás cuenta que, claro, yo vivo acá y entonces mis referentes empiezan a ser más anglos, ¿no? No Hablando, conozco tanto de la comedia. hablando de referentes, cuando comenzaste tu trabajo en la radio y luego fuiste a la televisión y pasaste en Pirulina y hoy en día estás en el tema del podcast con cuestión de práctica, ¿cuáles han sido tus referentes? Porque yo recuerdo que en la radio, antes de ti, era muy difícil conseguir como, bueno, la referencia del líder era esta, porque rompiste el esquema de manera muy fuerte. ¿Y cuáles eran esos referentes? ¿Alguna vez has tenido No, role pero yo model? tenía muchos referentes. Pero bueno, Sí, vale, sí, no, totalmente, ¿no? Muchos referentes. Yo te digo, el trabajo que uno hace al final es producto de las enseñanzas que uno recibe. Y en mi caso, yo tuve la fortuna de trabajar cuando era ¿sabes? Estaba entrando a la universidad, primer año de la universidad, tenía 16 años, y yo estaba trabajando en Radio Capital, que era en ese momento Capital AM, la radio más fuerte, grande, y en donde estaban las personalidades de la radio. Yo conocí a Iván Noche, y ahí empezó nuestra amistad. Ahí trabajé para César Miguel Rondón, Napoleón Bravo, allí tenía un programa Sofía Inver, Aldemaro Romero, es que la lista es inmensa. Entonces yo tenía gente alrededor que eran figuras no solo radiales, sino intelectuales, de la vida caraqueña y nacional. Entonces, de ellos aprendí, Fulchola, o sea, estaban pasando muchas cosas, porque era muy diverso, ¿no? El universo de Radio Capital. Y luego cuando estaba trabajando ya en Unión Radio, yo también estaba ahí bebiendo de una fuente radial importantísima, porque ¿sabes? Ahí estaban también los grandes nombres de la radio. Entonces yo siempre estaba aprendiendo y viendo lo que hacía. Yo tenía esos referentes. Y esos referentes fueron cambiando en el tiempo a medida que cambiaban mis intereses, ¿no? Eh, eh, Empiezas a oír otras voces. Pero, ¿sabes qué pasa? Que al final uno no hace un trabajo solo. Tú nunca trabajas solo. Y tú nunca saliste por generación espontánea, como esta gran lumbrera ¿sabes? Porque dices, ay, yo rompí esto, pero si acaso lo llegué a romper, vamos a decir, es porque aprendí de tanta gente y desarrollé a lo mejor una manera de trabajar que en ese momento
era distinta, pero estaba totalmente apegada a la historia de la radio. Y que sigue estando. Ahora, por ejemplo, que trabajo en la psicología, pues imagínate. Yo vengo también de ahí absorbiendo de una tradición muy grande, muy larga y diversa. Entonces, no, uno siempre tiene algún tipo de referente. Siempre, siempre. Ya hemos hablado bastante del pasado, ¿no? Ya hablamos bastante del pasado y ya todo el mundo conoce de cierta forma qué hay Ajá. detrás de todo lo que hoy en día es Eli Bravo. Hablando del presente, porque el futuro es muy efímero, ¿no? Hablando, hablando del presente, ¿qué consideras tú que tienen en común Eli Bravo de Sonoclips, de la radio global, de Inspirulina y el de hoy en día? ¿Qué es ese punto esencial que tienen en común? Mira, yo te diría curiosidad, mucha curiosidad, el deseo de ver qué está pasando ahí, de conectar, de saber, curiosidad hacia el mundo y curiosidad hacia lo que yo estoy viviendo. Un ingrediente sí, de osadía, porque entonces esa curiosidad me lleva a que vea cosas nuevas que me llaman la atención, entonces voy, aprendo, las busco y me permito cambiar. Y ese sería el tercer elemento, lo del cambio, de decir, bueno, está bien, uno puede cambiar de interés, ¿sabes? De cambiar de carrera, puedes cambiar de muchas cosas y eso te da más libertad y espacio. Eh, Creo que hay algo que fíjate que lo he entendido más ahora y eso puede ser producto de mi propia terapia. Seguimos siendo el de aquel entonces y este introvertido. Que mucha gente me decía, no, pero tú eres un tipo tan extrovertido, te paras en cámara. Y yo, o sea, yo le puedo hablar a 60.000 personas en un estadio y sí, pero yo soy una persona más bien introvertida. Es decir, a mí, yo prefiero estar en mi casa, tranquilo, solo, leyendo, y me gustaba en aquella época. O con mi grupo de amigos, pero con gente específica, en vez de andar en una cosa social y rumba loca todo el tiempo. Me gusta leer, siempre he leído mucho, y me interesa mucho conectar con la gente. O sea, Quizás, tener esta conversación así contigo, o quizás, con la gente que nos está viendo. quizás eso de que tú dices que, bueno, que eres un tipo introvertido a pesar de que te comunicas con muchísima gente, ¿sientes que eso fue lo que te alejó un poco de la radio y buscar un nuevo camino? Sí, 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 totalmente. Mira, es que ¿sabes qué pasaba? Por ejemplo, cuando estaba en ese boom de cualquier cosa que era una locura, yo no me sentía cómodo porque era demasiado intenso, ¿entiendes? Y a mí, yo me metí a trabajar en medios, no porque yo quería ser famoso, yo quería hacer un programa de radio. Y de repente se dio este boom y era como mucho, porque yo no quería ¿sabes? Como la fama por la fama. Eso me hacía sentir un poco incómodo. Y antes de cualquier cosa, yo había trabajado en Sonoclips, que era un programa que había en Radio Caracas Televisión de Video, que también se hizo bastante famoso. Y me acuerdo que a veces me decían, no, pero agarra el micrófono y métete ahí en la fiesta y ponte a entrevistar a la gente. Y a mí me daba pena, yo no me sentía cómodo. Es decir, yo tenía que hacer un trabajo público y así como lo estamos haciendo ahora, me puedo sentir a gusto. Pero hay otra parte que es como más reservada. Y fíjate tú, qué buena tu pregunta y tu señalamiento, o sea, tu observación, porque sí, o sea, un poco ese lado más introvertido de repente, o sea, yo no quiero estar todo el tiempo en estas cosas mediáticas grandes. Y de hecho te voy a contar algo que me sucedió, que en uno de estos episodios complejos, o sea, incluso en ese momento yo estaba pasando por un periodo de depresión fuerte y estaba teniendo muchas dificultades con mi trabajo en la radio e incluso con lo que se estaba lanzando con Inspirulina, que era como un proyecto súper grande y la idea era como un desarrollo también mediático muy grande. Yo empecé a entrar ahí de nuevo en un conflicto que una de sus expresiones tuvo que ver con esa depresión. Y me di cuenta que yo quería hacer un trabajo, pero que no quería que fuera masivo. Yo no quería hacer el programa más visto de América Latina. No me interesaba. Sonaba fabuloso. A lo mejor no tenía las capacidades de hacerlo, ¿no? Pero en último caso eso no era lo que yo quería. Yo quería más bien un espacio más íntimo, más cercano. Me sentía ahí más a gusto. O sea, que tenía que ver también con ese lado introvertido.
Ya yo no quería estar en el desarrollo del super proyecto con toda la difusión y ser la figura referente de América Latina del mindfulness. ¿Sabes qué? Yo no quiero hacer eso. No me gusta. Yo no me siento cómodo ahí. Y fue un proceso bien complejo. Y de hecho te cuento, no solamente complejo para mí aceptar eso, sino hasta con mi entorno. Que eso lo entendiera también la gente alrededor, hasta mi esposa, que en un momento decía, Claro. pero hey, ¿para dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y nos llevó un tiempo vivir esa transición, pero me siento más cómodo ahora, más a gusto. Eres, eres, eres un super hippie, Eli. Estoy conversando con Eli Bravo. Estoy conversando con Eli Bravo, un super hippie, transgresor, desde la raíz hasta Sí, la médula. Todo lo que hace es que siempre tiene, sí. todo lo que No, has pero tú hecho. sabes que yo creo que sí, eso siempre me lo decían así y en broma, decían, no, es que tú lo que eres es un hippie. Bueno, no sé qué significa ser hippie, pero sí, puede haber algo de eso, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, desde el punto, al principio de la conversación lo decías, como que, bueno, Losher me decía que era muy come flor y todo, pero en realidad, o sea, lo digo desde el concepto de hippie, de ser transgresor, ¿no? Como que, mira, también se puede trascender sin seguir el rebaño. Yo creo que sí. Sí, totalmente, totalmente. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces también cuando uno se mete en el rebaño, entonces al final estás siguiendo cosas que no te interesan y eso te termina dejando un sinsabor, ¿no? Entonces sí, yo creo que tiene que ver más con conectar con lo que te interesa, o sea, lo que sí mueve y sacude tu corazón y seguirlo en la medida de lo posible, ¿no? Y conectar con eso, pero sí, sí, Sí. sí. Estoy conversando con Eli Bravo en esto que se llama Lado B, un podcast que se estrena en la radio y es una voz muy familiar para todos los venezolanos y sobre todo para la gente mega que va creciendo con la radio y sigue allí en el circuito y no en radio, pasándose de radio en radio, pero nunca deja de escuchar la otra. Como que bueno, Sí, ahora voy a escuchar éxitos, pero no dejo de escuchar la mega. La mega es como esa claro. radio con la que todo el mundo comienza y la gente va creciendo, pero siempre recurren, o los hijos, o los sobrinos, siempre termina, hasta uno mismo allí, como que termina viendo, es una conexión a la vanguardia, de cierta forma. Sí, totalmente, totalmente. Y digamos, para mi generación es también una conexión a, bueno, a una época también. Sí, claro, yo creo que sí. Creo que Lo una de que, las cosas geniales que ha tenido siempre Unión Radio es poder desarrollar estos distintos circuitos para una audiencia grande que se terminan alimentando uno a otro, como tú lo acabas de describir. Creo que eso es bien interesante y me parece muy acertado y, bueno, y por eso es el, el circuito más grande de Venezuela, sí, sí, sí. Eh, el eh, grupo más grande de Venezuela. tienes tu podcast, Cuestión de Práctica, es una emisión mensual. Bueno, eh, mi idea era hacerlo quincenal. Arranqué y me gustó y lo puse semanal. Después me di cuenta que el trabajo era mucho y estaba en ese momento en plena maestría, lo pasé a quincenal. Luego empezó con el coronavirus y el COVID-19 y lo paré. Y ahora ya necesito retomarlo, porque tengo ya como 3 meses que no grabo y uno siempre puede contar una historia. No, es que la primera parte era la primera temporada y estoy preparando la segunda temporada, tú sabes. No, me distraje, me puse a hacer otras cosas, no he grabado, pero sí, ya tengo 2 invitados pautados, creo que empiezo a grabar muy pronto y vuelvo porque además me gusta mucho. Eh, Cuando hablábamos un poco de cambiar de carrera, yo creo que una de las cosas que también hice ahí fue cambiar de audiencia, ¿no? Y me gusta tener ese contacto con la audiencia, o sea, poder grabar, hablar, entrevistar gente, esa parte mía de comunicador está allí, pero bueno, a una audiencia distinta, una audiencia que es mucho más pequeña, pero me hace feliz. Lo que te gusta de la transformación es el redescubrimiento. Sí, yo creo que sí, tiene que ver con eso, el redescubrimiento de cosas que están en mí, que veo que las puedo expresar y manejar como en otro ámbito, en otro campo, ¿no? Y por otra parte, es que también, ¿sabes? A medida que pasa el tiempo, uno va cambiando de interés, ¿sabes? Te gustan cosas nuevas y distintas y está bien, ¿sabes? Mira, tenía una sesión con uno de mis clientes hace la semana pasada. Caímos de repente en el tema de la música. Trabajando ya un año con distintos temas, pero
en medio de la conversación apareció el tema de la música y lo que a uno le gustaba cuando uno tenía 20 años. Entonces empezamos a hablar, no sé, Smashing Pumpkins y tal, esta banda y la otra. Y esta persona me dice, bueno, pero el otro día estaba con unos amigos que éramos del mismo gusto y de repente saca algo que sonaba como Julio Iglesias. Y todo el mundo se quedó así. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo vas a oír tú eso? Y yo le dije, bueno, déjame decirte que yo de vez en cuando también pongo a Julio Iglesias. Yo no lo hubiera dicho hace 30 años, pero te lo puedo decir hoy en día que de vez en cuando me provoca, agarro y lo escucho. Y me parece hasta divertido. No me voy a escuchar los grandes éxitos de arriba abajo, pero hay algunas canciones que son buenas, están bien producidas, son agradables. Y eso, le dije, bueno, fíjate tú cómo uno puede cambiar de gustos musicales, uno puede cambiar incluso hasta dejar prejuicios de lado y abrirse a cosas distintas. Entonces eso es lo que tiene la posibilidad del cambio, ¿no? Que no te queda en esa idea de quién eres, una idea que a lo mejor se generó en la adolescencia o en la primera juventud y te quedas ahí pegado a ello, sino que te permites ir cambiando y evolucionando en tus gustos, tu manera de vivir. Eso me gusta, a mí eso me gusta. Un motor grande en tu vida es la creatividad, porque sin creatividad no hay ni reinvención ni transformación. Y la pregunta que te voy a hacer es una pregunta poco común en entrevistas y es con base en eso del motor creativo que vive en ti. ¿Cuáles son esas ideas que no han tenido éxito y que tú has tenido como que, mira, yo pensaba que esto era una buena idea? Muchas. Muchas. La primera que me viene a la mente, por ejemplo, yo cuando empecé mis primeros programas de radio en Radio Capital, yo tenía unos programas de música y de pronto se me ocurrió que yo quería hacer un programa que era como una revista de análisis histórico, y como una película en la cabeza. Hice un programa que se llamaba En Tres Líneas, porque tenía 3 partes y 3 actos. Yo venía con una idea revesadísima. Hicimos 4 programas y, ¿sabes? Acabó, era un desastre. Eso era empezando. Pero está bien, tú sabes, al final uno sí es que aprende, que empiezas a ajustar qué es lo que quiere. Fíjate que otras cosas, cuando estábamos en la Mega, había una sección en cualquier cosa que se llamaba el Super Aguacatón Volador. Okay. Sí, era como una especie de miniserie hecha para radio. Era divertísima. El personaje pegó mucho, tomó vida propia, o sea, y lo hacía Miguel Sobri, que era el creador. Y a mí se me ocurrió que yo iba a hacer entonces una miniserie, pero que era un detective privado, que se llamaba Stan Pérez. Stan Pérez, el detective privado. Y entonces nos pusimos a grabarlo también, igual. Fue un desastre, no tenía sentido lo que estábamos haciendo, no funcionó. Y así muchas otras cosas. Programas de televisión, libros, artículos, sí. Mira, tú siempre... Continúa. No, dime. Tú siempre estás ligado, siempre has estado ligado muy directamente con la música. Siempre has tenido como ese enlace de la comunicación y la música. ¿Te consideras un melómano? Sí, totalmente. Me encanta la música. Sí. ¿Qué estás escuchando hoy en día? Bueno, fíjate que yo me he quedado como con ciertos tipos de música, incluso con una época de la música que es la que más oigo. O sea, a mí me gusta mucho el rock, me gusta el jazz. Yo oigo mucho de los 80, 90, tempranos 2000. Ya no con tanta facilidad encuentro música nueva. Que antes estaba todo el tiempo devorando, iba a comprar discos, entonces me metía en las discotiendas a buscarlo, y ahora como que muchas veces termino como por default ahí como con las cosas que conozco. Pero hay algunos podcasts que me abren cosas nuevas, o a través de los amigos, entonces me llegan cosas nuevas y me gusta escuchar. Pero sí, yo diría que está ahí en el rock, en el pop, en el rock, en el jazz. El pop no me gusta mucho, el reggaetón me genera una contracción visceral que no puedo con ella, pero a mí me gusta el reggaetón, o sea que lo tengo que escuchar. Hay que aprender a pero yo digo de todo, al final ahí también está, yo en eso soy omnívoro, me gusta la música tradicional, o sea, oigo un poco de todo, y Spotify me transformó la vida, porque claro, antes uno discoteca y yo tengo
muchísimos discos, los tengo ahora guardados, al final he terminado haciendo todo por streaming. Pero en estos días que me mudé, empecé a revisar mi colección de viniles, y tengo un montón de viniles allí, o vinilos, y me he dado cuenta que tengo unas cosas insólitas que yo no sé cómo es que han vivido, y los he cargado por 30 años, pero ahí están conmigo. ¿Te consideras fanático de algo? ¿O tienes ídolos? ¿O te consideras un seguidor? ¿Sabes qué? Eso es una buena pregunta. No soy de fanáticos ni de ídolos, ni así lo podría decir como un seguidor. Tengo gente que me gusta y que me inspira. Por ejemplo, Peter Gabriel es alguien que me encanta. Peter Gabriel, lo he oído toda la vida y siempre me ha movido. Tengo todos los discos de Genesis, incluyendo los de Phil Collins, que todos son los más felices. O sea, que cada vez que oigo su música me gusta. Tengo gente así. David Byrne es alguien que le he seguido la pista todo el tiempo. Cada vez que voy a sus conciertos salgo ahí diciendo, wow, ¿sabes? Este es un tipo que no para de reinventarse. O sea, David Byrne para mí es como David Bowie, ese tipo de gente que está todo el tiempo usando su creatividad para el cambio. American Utopia, sí. Se llama su último disco, ¿no? Es una super gira. La gira es, yo he visto a David Byrne varias veces, pero he tenido 2 conciertos que es así como que de repente digo, ok, por esto es que a mí me gusta la música, así como que me vuela la cabeza. Lo vi hace muchos años en House of Blues, con una gira en donde él estaba con un quinteto de cuerdas. El set tenía un quinteto, eran 8 instrumentos de cuerda y su banda tradicional, e iba combinando la sonoridad de las canciones. Me alucinó, porque era como arregló de una manera increíble esas canciones. Y cuando fui a ver American Utopia, no solamente me alucinó cómo él acomodó las canciones, los arreglos, sino la puesta en escena. Yo no había visto una puesta en escena tan genial, tan coreografiada, teatral. Es un genio, ¿no? A él me parece que uno de esos tipos genial. Me gusta mucho la música de Miles Davis. Es alguien que, por ejemplo, escucho mucho, lo he escuchado toda la vida. Bueno, ¿Sientes que te sigue protegiendo todavía la figura de Jim Morrison? Tú sabes que la tengo todavía, la tengo en mi cuarto. Yo tengo una foto que la he tenido conmigo de siempre. Me acompañó cuando yo me mudé solo y tenía que, yo no sé qué edad tenía, 18, me fui a vivir y yo tenía ahí al lado de mi cama esa figura de Jim Morrison. Estuvo guardada por varios años, pero acaba de reaparecer y la puse yo otra vez. Sí. Ya no sé si puedes decir que me protege. Había una época que yo sentía que era así. Esa era la época que yo tenía una novia que le interesaba mucho la tradición de María Leonza. Entonces íbamos a Sorte y andábamos, ¿sabes? Yo empecé a averiguar un poco de eso y una vez una señora que me estaba fumando y el tabaco me decía, hay un hombre así de barba que te protege. Ese es Morrison en sus últimos años, tú sabes. Uno siempre está buscando la conexión que satisfaga todo lo que tú tienes en la cabeza. Pero bueno, después me di cuenta que había algo en él que me gustaba. Y fíjate que lo leí en creo que fue una biografía, un prólogo de sus libros de poesía, en donde decía que una de las cosas que tenía Morrison es que él podía tener como 2 líneas de vida, que en este análisis lo relacionaba con Dionisio y con Apolo. Es decir, con Dionisio en el placer, el desate, lo placentero y corporal, y con Apolo en el sentido de la belleza y la profundidad y lo intelectual, y que esas 2 fuerzas siempre estaban en debate dentro de Morrison, y por eso él era un poeta con estas características. Al final, la parte dionisíaca se lo terminó llevando porque el exceso fue demasiado. Pero yo creo que eso era algo que a él me gustaba. Y fíjate, ahorita contándotelo, yo siento que también he tenido de alguna manera eso. No estoy diciendo que sea Morrison, ni mucho menos, pero claro, a mí me ha gustado ese lado de poder tener la reflexión y por otro lado el placer o tú sabes, la profundidad con la sabrosura. Una cosa tenemos todo. Como el hedonismo y el altruismo. Sí, o sea, exacto, puedes decir como el hedonismo y la introspección. Sí, el hedonismo es importante. Eso sí es vital, el hedonismo está relacionado con la felicidad. Pero también hay otro lado, ¿no? Que puede ser ese lado más introvertido. Sí.
Yo con creo que todo, quien ha vivido en Venezuela, ha ido a Choroní, ha comido mango, tiene una visión de la vida que distinta. tiene una parte hedonista. Distinta, una visión de la vida distinta que no ha tenido alguien que no haya choroní, no ha comido mango en Sí. Bueno, Venezuela. y has bailado salsa, ¿no? Eso sí, sí, también. Si no hay O, salsa, no hay nada. o por lo menos has escuchado unos tambores, si no los has bailado, los has escuchado muy cerca. Sí, vale, claro. ¿Qué extrañas de Caracas, Eli? Mis amigos, pero resulta que la mayoría de mis amigos ya no están en Caracas. ¿Extrañas una Caracas que tienes como recuerdo? Sí, y tú sabes que me costó mucho entender que la Caracas que yo añoraba no existía. Los primeros años acá yo vivía muy metido en la nostalgia. Pero sí, esa Caracas en la que yo crecí no existe. Todavía están allí muchos de esos buenos amigos, queridos. Me encantaría verlos de nuevo y estar con ellos. Y sí, pero buena parte de esos amigos se fueron. En estos chats de WhatsApp y ahora en estos días que hemos hecho reuniones de Zoom, te das cuenta que, tú sabes, de 10 o 12 quedan 2 o 3 en Caracas. Y ellos nos dicen, mira, esto ya no es igual, y eso lo sé, uno lo entiende, ¿no? Pero sí, yo extraño mucho esa. Nada, fíjate, tú esta mañana estaba hablando con Sumito Esteve, querido amigo, y estamos preparando un evento online que vamos a hacer, y de repente hablando, estamos desarrollando un menú para un evento que vamos a hacer juntos. Hablábamos de los almuerzos de viernes, que uno se iba a almorzar a algún lugar y de repente te dabas como la licencia, ¿no? Te quedabas allí o de repente ibas para otro lado y tú, no, él se fue a almorzar y no regresó. Eh, yo tenía la ventaja que generalmente trabajaba en la mañana, o sea que yo podía agarrarme la tarde libre y cuando trabajaba en la tarde no lo hacía, o no lo hacía casi nunca. Pero yo extraño eso, ¿sabes? Esa cosa, vamos a vernos y había una cosa de compartir que era muy, muy rico. Sí. Eso es lo que extrañas de la ciudad. Una Yo última, extraño a la gente, sí, sí, ¿sabes? Claro, extraño la geografía, extraño la Ávila, pero sobre todo yo extraño a la gente, sí. una última pregunta ya así para ir cerrando esta conversación que ha sido muy enriquecedora sin duda alguna. Es esta pregunta que yo creo que define mucho tu personalidad, ¿no? Y yo quisiera saber si tú te consideras adicto al equilibrio. No. La palabra adicción tiene una carga muy negativa, pero vista Sí, desde el no, punto... no, pero no por eso, no por eso, sino porque es que, y la pregunta es muy buena, pana. Con la cosa del equilibrio, hay esta idea que uno llega al equilibrio y después de ahí no te saca nadie. Y esa idea es mentira. O sea, incluso, fíjate, hay varias ideas que han habido hacia mí. Yo te estaba diciendo, de hecho, pronto tengo que terminar porque ya van a estar listas las costillas. Yo he estado Costillitas de. yo estaba intentando sacarte del equilibrio y que te molestes y me digas, no soporto más esta entrevista, pero no lo he logrado, Eli. Pero fíjate, porque mucha gente piensa que yo soy vegetariano, pero estoy esperando de que terminar mis costillitas. Mucha gente piensa que yo soy un tipo completamente pacífico y que vivo, tú sabes, como así como en on todo el día. No es así, pregúntale a mis hijas, a mi esposa, ¿sabes? Yo también me molesto, me pongo triste, le pasan cosas. Porque es que el equilibrio es algo en lo que tú como que en algún momento estás así, pero te vuelves a desbalancear. Como montar bicicleta. Si tú le prestas atención a lo que es montar bicicleta, uno desarrolla la habilidad de mantenerse arriba de esa máquina, pero en realidad te estás cayendo todo el tiempo. Lo que tú aprendiste es a mover el cuerpo, a adaptar y conseguir un ritmo para avanzar. Pero la bicicleta de alguna manera está todo el tiempo cayéndose para ver hasta que caminar. Entonces, al final el equilibrio es algo que se gana y se pierde, se gana y se pierde. Lo que uno puede desarrollar es como la habilidad de estar un poco más centrado para no andar como un porfiado de un lado a otro. O de saber Entonces, conseguirlo. sí, y saber que se te va a perder. ¿Entiendes? Ay, lo conseguí, que estoy equilibrado, qué chévere. El día siguiente te llega un email, te pasa algo, se jodió el equilibrio. Sí, Se total, fue. total. Pero lo puedes ganar de nuevo. Puedes volver a él. Entonces, de nuevo, la pregunta es chévere porque uno se puede convertir en adicto al equilibrio porque además lo estás como persiguiendo todo el tiempo con tantas ganas que te desequilibra y te descentra. Relájate, relájate y entiende que va y viene. Y ya está, sí, ahí. Yo podría decir que ahora soy más equilibrado que antes. Bueno, seguramente sí. Que soy una persona que vive en equilibrio.
Bueno, no exactamente, sino que estoy ahí como más cerca de ese balance, ¿no? Bueno, es lo Pero igual se natural, ¿no? me va, Es lo natural, ¿no? Y se me va. es lo natural, Sí, somos humanos. pero es que con todo esto del bienestar, lo que sucede es que uno empieza, y eso lo veo mucho en las sesiones cuando estoy trabajando con mi cliente, hay esta idea que uno va a llegar a un lugar donde no te van a pasar cosas malas, no vas a sufrir, no vas a angustiar, no vas a estar triste, bueno, se estarás muerto, porque es que al final uno vive y le pasan cosas, ¿entiendes? Entonces empezar a ver eso como parte de la vida, o, bueno, como dice la primera enseñanza del budismo es que la vida es insatisfacción, y es así. Y uno Eso, dice, ay, pero fastidio. Bueno, no, hay cosas que son instables. Insatisfacción no es solamente el sufrimiento mayor, sino que hay cosas que no te gustan mucho, que no te causan tanto placer, que hay cosas que son incómodas. Y esa es parte de la vida. ¿Qué vas a oye, hacer con eso? para terminar ya, a mí me gustaría hablar contigo y que tú me dieras tu punto de vista sobre el tema de la resiliencia siendo venezolanos. Que los campeones de la resiliencia van a salir de ahí. ¿Entiendes? Ahí sí, es que yo no me atrevería a decir nada, porque es que es una condición tan compleja que no estoy viviendo. Que no he vivido de manera directa hace más de 20 años, que, ¿sabes? Sería muy osado y respetuoso a mi lado hablar algo así. Lo Claro, que sí sé es que la capacidad de resiliencia que tienen los venezolanos es altísima. Y estoy seguro que cada vez más eso se estudia, se revisa y de eso va a salir mucho. Sí, va a salir mucho, pero es que resiliencia entendido como la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de caer y rebotar y levantarse de nuevo. Bueno, la vida en Venezuela en el día a día eso es muy retadora, pero también hay seres muy, muy resilientes. sí, bueno, ya te voy a poner el traje de Jedi para que le regales un último consejo a quienes nos están escuchando en la Mega y quienes les gusta la radio, quienes les gusta... Que si les gustó el programa, lo comenten. Si lo ven en YouTube, lo compartan. Eres ya todo un millennial, Eli, eres ya todo un millennial, vale, eres casi un pandemial. Sabes que, sí, no, esto es millennial, o sea, no sé, la última vez que me dijeron una de esas cosas, pues uno siempre le pone el tigre, mira, tú que eres un influencer, no me digas más cosas, un influencer, no, vale, no me digas más. No me llames más así. Para todos los que nos escuchan en la Mega, vayan a seguir a mi influencer favorito. @Elibrao en todas las redes, elibrao.com, donde además van a conseguir todo el contenido que gira en torno al trabajo que lleva desde hace muchísimo tiempo con esto del mindfulness. Está certificado como facilitador de mindfulness por la Universidad de California, estás haciendo una maestría de psicología, constantemente estás viviendo el cambio para mejorarte a ti, a todo tu alrededor. Y para mí ha sido un placer conversar contigo durante esta hora en este doble episodio de Lado B. Bueno, honradísimo. Y estas son como las cosas que le agradezco a la vida y a la radio, ¿no? Encontrarme con estas personas que admiro. No, vale, gracias. Disfruté mucho la conversación, de verdad, lo disfruté muchísimo. Gracias por la invitación, pero sobre todo por la buena conversa, las buenas preguntas y la buena onda. Bueno, mantente sano, fuerte y que tengas buen provecho con esas costillas. Dale, un abrazo, saludos a todos. Todavía no tenemos la vacuna contra el virus, pero sí contra el aburrimiento. Un podcast en YouTube que se estrena primero en la radio. Conversaciones para descubrir el otro lado de la cuarentena. Esto es Lado B. Con Manuel González Cárdenas, DJ Datapunk